el Señor sople aliento de vida en ti, recobres el ánimo, te levantes en el poderoso nombre de Jesucristo y en su fuerza, porque hay un propósito, hay una Mi asignación. nombre es Xiomara Ávila, de Sanabria. Tengo a mis dos hermosos regalos de Dios, Franklin Jesús y Jesús Eduardo. ¿Cómo fue nuestro proceso, todo lo que pasamos? Bueno, quiero comenzar con ese audio que me mandó la pastora el 17 de abril. Ya tenía 14 días hospitalizada a causa del COVID. Ya para ese momento estaba usando el ventilador porque los retrovirales ya me habían causado efecto y me tenía más demanda de oxígeno. Esa noche leo el audio, lo dejo de oír, lo vuelvo a leer por segunda vez. Y algo que me llama la atención en el audio que me manda la pastora es, me llamó la atención la palabra autoridad. Me vino esas tres palabras: autoridad, asignación y propósito, como lo dice ella en el audio. Y el Señor va a soplar aliento de vida. Y yo sabía que el tiempo de Dios era perfecto, ¿sabes? Porque en todos esos días que estuve en la clínica le clamé a mi Señor. Hubo un momento cuando ya me pusieron los retrovirales, le dije al Señor que ya me sentía desvanecida. Le dije: Padre, no dejes huérfano a mis hijos, porque ya había perdido a Franklin el 2 de abril por causa también del COVID. Y fue difícil, pues. A todas estas, la pastora me dice: el Señor va a soplar aliento de vida de ti, es una orden del cielo. Levántate, que ya tú estás en victoria. Y yo le digo a la enfermera: mira, me quiero levantar. El Señor me dio una orden. Y las órdenes del Señor no se discuten. Yo me quiero parar. Y ella me decía que no me podía parar. Bueno, yo me quiero parar. Y bueno, al final me ayudó a pararme. Me quito la sábana. Cuando me veo las piernas, tenía más de 13 días que no caminaba. O sea, sentía que no las podía mover. Y yo decía: bueno, en la fuerza del Señor, porque no hay otra. En eso ella me ayuda a parar. Me quedo paradita, me pone una silla, me quedo parada. Era impresionante, Anabel, porque explicarlo me cuesta. Una cosa es vivirlo y una cosa es explicarlo, porque ahí no había nada. No había enfermera, no había camilla, no había nada. Era como un encuentro entre el Señor y yo. La mascarilla era como un soplo, como una turbina, algo así, el ventilador. Y el aire que venía era como el aire cuando llegas a la playa, que te paras en todo así en la orilla del mar y sientes esa brisa, sientes aquella, era como un poder inmenso, era otro aire que venía de otro lado. Y yo decía: wow, Padre. Ay, sentía que todo mi cuerpo se estaba, cuando estás prendiendo el carro, como que todo se está, ¿cómo explicarte? Todo se está activando en ti. Todo, pues todo, o sea, mi cuerpo respiraba y sentía que mis pulmones estaban volviendo a funcionar. Y llegó un momento, claro, a eso la enfermera me toca, me dice: siéntate, que te vas a caer. Y yo le digo: o sea, ¿puedo respirar? Pues sentí que podía respirar. Y ella me dice: siéntate, que vas a comer. De verdad fue una experiencia única. Era otro aire que venía no sé, del cielo, exactamente. Una orden del cielo. Y el Señor puso aliento en mí. Y bueno, ese momento comí, porque yo comía, me tenía que esquirar, no me podían quitar la mascarilla, sino así. Solamente me daban el alimento, comí, me tenía que volverla a poner porque me podía saturar. Y bueno, yo le digo a ella que quiero comer tranquila, que por favor me la quitara, me la quitan, chévere. En eso duré más de media hora sin la máscara. Vino un doctor, me dice: por favor, necesito que se ponga nuevamente la máscara porque puede bajar la saturación. Yo le digo: ¿puedo respirar? No me hace falta, porque yo no podía ni esto. Era un hilito que tenía y Karatico me lo ponía porque en verdad necesitaba
el oxígeno. Y él me dice que sí, que tengo que colocármelo. Y yo le dije que no, que el Señor me dio una orden del cielo y el Señor sopló aliento de vida en mí. Y ya no quiero usar más la máscara. Y bueno, él buscó otra doctora, le dijo que Dios vino del cielo, le dijo que yo realmente no podía, que ya podía respirar y todo lo demás. Yo le digo, así mismo es. Yo puedo respetar a usted que es una autoridad aquí, pero primeramente está la autoridad de Dios. Y es la que respeto. Y ya yo no quiero usar la máscara, yo le agradezco que me pague el equipo. Y que ellos quedaron impresionados, pues. Yo le digo, pero bajo mi responsabilidad sí, porque que usted me ve, yo puedo respirar normal. Y duré hasta las 3 de la mañana hablando con la enfermera, ese día. Y ella me decía, mira, yo siento algo diferente aquí. Y yo le dije, yo le hablé muchas cosas de las maravillas de Dios en mi vida, en mi matrimonio, en todo. Y bueno, el día siguiente salí, después de los 2 días salí, me pusieron el bigote, pero le doy la gloria a Dios porque el Señor hizo lo que yo le pedí, me sanó, en su momento y en su tiempo. Porque no era tampoco cuando yo quería, sino cuando Él lo decidió. O sea, Él se paró de su trono y este era el momento. Y me siento feliz, pues. Feliz porque, como ahorita repito, hay 3 palabras clave en mi vida. Como te lo digo ahorita, autoridad, porque sé que es una autoridad del cielo, porque el Señor es el que da y quita la vida. La asignación, porque de hecho, saliendo de la clínica, y me gustaría leerlo, saliendo de la clínica, el Señor viene el camillero con la silla de ruedas y el Señor me da esta palabra. Cuando me estoy montando en la silla de ruedas, veo el televisor así, había un canal cristiano, y estaba Hechos 1:8 y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces hay una asignación, que es hablar de la maravilla de mi Señor en mi vida. Y hay un propósito, tanto en mí como en mis hijos. Y estando allá en la casa, el Señor me confirma eso. Me sigue confirmando esas 3 palabras, asignación y propósito. En el Salmo 9:13 me dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, porque el Señor me levantó de la puerta de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija del Sión y me goce en tu salvación. Y eso lo voy a hacer en las puertas de mi iglesia Betania. Porque, perdóname, hay una iglesia que me apoyó en todo momento. Y en medio del dolor yo me gozo. A veces mucha gente no lo entiende. Porque cuando tienes a Cristo hay propósito. A veces la gente ve cosas como que, wow, perdió a su esposo. Y bueno, yo salgo el 19 de abril. Y el día 20 ya mi mamá estaba hospitalizada, ya tenía como 5 días hospitalizada. Estaba entubada, ya tenía un pulmón paralizado. Y el día 20, al día siguiente, muere mi mamá. Le dio una parálisis. Y le dio un paro, pues, y murió. Pues. Entonces, cuando la gente me dice, cuando yo veo y digo, o sea, me gozaré en el Señor. Sí, me voy a gozar en medio del dolor. Porque en todo esto el Señor tuvo propósito. Porque sé y estoy confiada en el Señor y lo he visto en muchas personas que han llegado a mí, que mi mamá en ese proceso aceptó al Señor. En medio de ese proceso, y sé que en algún momento cuando estemos todos juntos, yo sé que la voy a ver junto a mi Señor Jesús. Sé que la voy a ver. Y te lo digo porque ayer un hermano me dijo eso, me dice, Siolemar, te quiero contar algo para que lo sepas. Pues, tu mamá en todo ese proceso que tú tuviste, mucha gente iba a la puerta de tu casa y tocaba. Te llevaban una ofrenda, le llevaban una palabra y cada vez que tu mamá entraba llorando. Un día andaba con ella, una hermana me paró, toma, este para la hermana Siolemar. Y ella con lágrimas en los ojos me dice, ya veo ya creo y sé cuál es el Dios de mi hija. Y después me llama una amiga y me dice, ya yo cumplí un propósito antes que la entubaran. Y ya yo sé que de aquí no salgo, pero yo sé que mis hijos van a estar bien.
O sea, ver muchas palabras que me han dicho muchas personas. Yo digo, Señor, tú usaste todo esto. A lo mejor no van a llegar 10, pero sé que mi mamá se fue contigo. Y para eso, para mí, fue algo que no tiene palabras. La quiero estar, la necesito, sí. Pero bueno, como vuelvo y repito, hay propósito. Yo tuve 21 años con Franklin. Sí, porque mis hijos saben todo, 8 de novio y 11 de casado. Y hace 11 años nos invitaron a un encuentro matrimonial y decidimos, a pesar de que Frankie en ese momento no aceptó al Señor, lo acepta aquí en Betania, junto a nuestros pastores, Domingo y nuestra pastora Panchita, pero igual él decidió cambiar ese diseño que teníamos. Nosotros cortamos muchos maldiciones generacionales, pues, que traíamos, tanto de él, diseños que no estaban sujetados cuando empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a edificar nuestro matrimonio, como lo dice el Señor, como le gusta al Señor. Nos dimos cuenta que habían cosas que no estaban bien, pero entonces empezamos a hacer ese diseño. Como dice la pastora, volvimos al principio, volvimos al Edén, volvimos a ese encuentro de, como dice Colosense, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, porque cuando tú pones a Cristo en tu hogar y en tu matrimonio, empieza el diseño perfecto. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde que empezamos a caminar con el Señor y después Frankie se bautiza, y yo digo que el Señor es un Dios perfecto, un Dios de orden, porque empezó a ordenar todo. Frankie recibió a Cristo y seguíamos con ese diseño. Llegamos aquí a Betania, conseguimos estos hermosos pastores que veníamos de Valencia, de un encuentro matrimonial que servíamos, pero no frecuentábamos mucho la iglesia, pero sí servíamos mucho en ese encuentro de alma. Y allá, el primer ministerio de ellos allá es la familia, es el matrimonio. Venimos aquí y no es casualidad, es propósito de Dios seguir con ese diseño que tienen nuestros pastores, que es el matrimonio, que es el hogar. O sea, que ese es el primer ministerio del Señor, y así lo entendimos nosotros. Y hace una semana, porque vuelvo y repito, el proceso que pasamos no es fácil. O sea, hemos llorado mucho. Yo en medio del proceso que estuve con el COVID no pude llorar, porque bueno, no podía debilitar mi cuerpo. Y ya cuando estoy con mis hijos, ahí sí llorábamos a cada rato, bueno, casi todos los días. Pero hace una semana Fran se puso a llorar una noche, Jesús Eduardo también, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y empezó Franklin, Jesús y yo empezamos a recordar. Y le digo, papá, mira, tu papá dejó un legado. Pero después el Señor me hace entender al día siguiente que no fue Franklin, fue el Señor que construyó en nosotros, y nosotros como pareja y como hogar nos dejamos transformar por el Señor para que ese diseño del Señor estuviera en nuestro hogar. Y así fue. Y empezamos a recordar las cosas vividas. Frankie me decía, mamá, ¿pero quién me va a arropar ahora? ¿Quién va a jugar conmigo play? ¿Cuándo vamos a jugar las guerras de...? Nosotros jugábamos, como estábamos los 4 y nos encantaban pasar juntos, jugábamos guerras de chola, ¿no? Entre cuarto y cuarto nos lanzábamos chola. Papá hacía panqueca, yo estaba con el niño, disfrutábamos los 4, estábamos en la cama viendo una película. Y todo eso lo hizo el Señor. Entonces cuando empezamos a recordar eso, y yo como pareja empecé a recordar esos momentos, Fran y yo pudiéramos durar hasta la 1 de la mañana hablando de los dos, dándonos un beso. O sea, y ellos veían eso. Hasta el mismo Fran que me decía, wow, mamá, mi papá y tú a veces peleaban en la mañana, pero ya en la tarde estaban bien. Porque aprendimos que no podemos dejar que el sol se ponga bajo nuestra mirada. Y yo le decía, y él se lo explicábamos, cuando a veces discutíamos, papá, esto es así. Y entonces nos dimos cuenta que, Señor, tú hiciste un diseño en nosotros, tú dejaste un legado. Y sé que a pesar que Frankie no está, tú calmas ese dolor. Cada vez que nos ponemos, ¿no? Sí, nos ponemos y él me dice, ¿cómo te sientes? Me siento mejor, mamá. Porque me pongo a recordar a mi papá estuvo ahí, mi papá me dio consejo, con mi papá iba esto, igual Jesús Eduardo, iban al béisbol. Entonces yo digo, el Señor dejó un legado en nosotros.
Y eso es lo que queremos darle a transmitir a la gente, que no pierdan la oportunidad. Porque se fue mi mamá y se fue Frankie. Y si me preguntas ahorita, ¿tienes algo que decirle? Bueno, el Señor ya me dio vivir lo que tuve que vivir al lado de ellos. ¿Y qué le digo yo a las demás personas? Y es lo que yo le digo a mis hijos, que siento que es un propósito que el Señor está en nosotros, porque igualito, Fran no está, pero yo sigo ese legado. Que tanto él como Jesús tengan que tener un hogar bajo el diseño de Dios, un hogar que honre a Dios. ¿Y qué le digo yo a las personas? Y pienso que es un propósito que tenemos que mantener. Es eso, ama a tu pareja, ama a tu familia, porque nosotros fue tan rápido. Para mí pienso que es un abrir y cerrar de ojos. Pero a veces hay personas que ahorita no están disfrutando esto, no disfrutan de un hogar, no tienen ese diseño o están apartados de Dios. Y bueno, eso es lo que nos quedó. A pesar del dolor, Anabel, nos quedó eso maravilloso que el Señor nos ha ido mostrando, y sé que Él nos sigue guardando y sigue proveyendo todas esas cosas para seguirlo recordando y trabajar para la obra del Señor. Mira, si aún no han buscado al Señor, búscalo, que todavía estamos a tiempo. A veces veo que hay gente que me dice, wow, hermana, veo esa gran fortaleza, porque esa fortaleza la ha hecho el Señor. Cuando tienes a Cristo, a veces mucha gente puede ver esto como una tragedia. Puede ver esto como, pero no, en ningún momento lo vi. A veces cuando, y lo leía en una prédica que me pasaron, y yo decía, a veces el Señor habla de desgracias, pues, o situaciones, y Él dice que cuando estamos en Cristo, eso nos sirve para fortalecer más nuestra fe. ¿Y qué le digo yo a esas personas? Si estás en Cristo, refúgiate en el Señor. Y más que en el Señor, en tu hogar, en tu familia. Porque en medio de todo, mis dos hijos han sido parte de este proceso, pero me han fortalecido. Y solamente el Señor ha obrado en todo esto. O sea, me di cuenta, Anabel, que el día que estaba en la clínica, que solo estuvo la presencia de Él. Y como le dije al Señor, con tu presencia me basta. Entonces cuando yo veo, puede ser mucha gente que está pasando por tantas situaciones, puede ser una pérdida por la misma situación que estamos viendo del COVID, o por simplemente una enfermedad. O sea, refúgiate en Él. O sea, como dice la palabra, sumérgete en la palabra, sumérgete en la oración. Y el Señor te fortalece, el Espíritu Santo, porque o sea, tienes un encuentro tan maravilloso que el Señor, que es el Señor que te da esas ganas de vivir. En medio del dolor, porque el Señor sabe. Yo le dije, tú conoces mi dolor, porque tú más que nadie diste a tu Hijo por nosotros. Y siempre me pongo a pensar eso, o sea, cuando el Señor estuvo en la cruz por llevar mi pecado, el Padre tuvo dolor. Entonces, mi dolor es pequeño delante del de Él. Pero solamente con Cristo nos basta. Su presencia me basta y me llena. Porque sé que en algún momento voy a volver a ver a Fran. Amén. Y bueno, mientras tanto me gozaré en mi ministerio, en mi iglesia, que la alabo, la bendigo, porque ver que mi mamá diga, ver una iglesia unida, eso nada más lo hace el Señor. El Señor pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y por eso que gracias a ustedes, porque quiero dar las gracias, porque sé que hubo mucha gente pendiente de mí, pendiente de mi familia. Nunca va a ser en vano servirle a Cristo, porque todo tiene su recompensa. Y ver esa iglesia unida, ver una iglesia fortalecida en la oración, ver mis hermanas, o sea, de los ancianos en la fe, muchos me llamaron, muchos estuvieron pendientes de mí, pero ese que te llamen y te digan, hermana, estamos aquí de frente al Señor orando por ti. O sea, ver mensajes, aunque no los pude responder todos, pero eso tú lo sientes. Sientes cuando hay una iglesia que clama, una iglesia que alaba a Cristo en medio de la tribulación que vivimos. Y tenemos que seguir así firmes en el Señor.